¿Listo, compañeros? ¿Tienen alguna duda sobre el cuestionario que les dicté? ¿Los escucho? Ya, prepárame mi agua. ¿Está dentro? Sí, los escucho. ¿No tienen alguna duda con el tema de español? De hecho, todo está en las clases, todo está en sus apuntes, en lo que les dicté. No hay ni más ni menos. Tal vez lo único que no está sea lo de ciencia y pseudociencia, pero eso lo investigan rapidísimo en internet. Se me pasó nada más darles esos conceptos. Nada más son esos conceptos. De ahí en fuera viene todo, absolutamente todo. Sí, todas. Y es lo que se contempla en el examen igual. No hay ni más ni menos. Tal vez pudieran tener un poquito de tema con lo de analogías, pero les digo nada más identificando el tipo de relación que existe entre las palabras del primer enunciado. Con eso van a poder contestar el segundo o identificar exactamente el segundo, con el tipo de relación nada más de palabras. Es para repasar, es para sacar, digamos, los temas concretos de lo que puede venir en el examen. Es una guía de exámenes para que ustedes repasen y estudien y no tengan mayor problema a la hora de contestar el examen. ¿Alguien más? Ok, entonces, nada más damos una pequeña introducción en historia, por favor. A ver, la historia, vamos entonces a dar una pequeña introducción de historia nada más, unos 10 minutos. Podemos decir que toda la historia, ahora sí que la historia de la historia se puede dividir en dos partes, lo que es la prehistoria y la historia como tal. En donde tenemos a la prehistoria, tenemos ahí a dos edades, que es la edad de piedra y la edad de los metales. Voy a compartirles una imagen. Esto es la prehistoria. Me comprenden dos edades o dos eras, la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la edad de piedra tenemos tres etapas, que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Si gustan ir tomando apuntes de esto, porque pudiera estar un poco confuso. Dentro de la etapa o de la era paleolítica, que proviene del griego piedra antigua, hace referencia al periodo de desarrollo humano de la edad de piedra antigua, es decir, desde donde se tienen los primeros datos o indicios de la aparición del hombre hace aproximadamente 3 millones de años. Y este periodo se va a extender desde ese momento, desde hace aproximadamente 3 millones de años hasta el año 9000 antes de Cristo. Fue la etapa más prolongada de la edad de piedra,
que se caracterizó principalmente por el uso de herramientas rudimentarias como la piedra astillada. Pero esta era paleolítica, a su vez, se divide en otras tres etapas. El paleolítico, este periodo, a su vez, se divide en otras tres etapas, que es el paleolítico inferior, que es el paleolítico medio y el paleolítico superior. El paleolítico inferior es aquel que abarca la primera parte, es decir, va a ir de los 3 millones de años atrás hasta el año 250.000 antes de Cristo. El paleolítico inferior abarca desde los 3 millones de años atrás hasta el año 250.000 antes de Cristo. En este periodo los humanos eran completamente nómadas, se refugiaban en cuevas para protegerse del extremo frío y de animales salvajes. Y en este periodo el gran aporte para la humanidad fue el descubrimiento del fuego. En el Paleolítico inferior fue que el hombre descubre el fuego. Después tenemos al Paleolítico medio. Esta es la segunda etapa del Paleolítico y va del año 250.000 antes de Cristo hasta el año 30.000 antes de Cristo. En este periodo, los humanos continúan en evolución, alcanzan la fase de hombre neandertal, que se caracteriza por tener ya una inteligencia sofisticada. ¿Por qué? Porque empezaba a mejorar sus armas, empezaba a mejorar las armas que utilizaba para la caza. Después de este tenemos al Paleolítico superior, que es el último periodo de la era paleolítica. Abarca desde el año 30.000 antes de Cristo hasta el año 10.000 antes de Cristo. En este periodo o en esta etapa es que se encontraron la mayor cantidad de evidencias de desarrollo artístico. Es decir, a partir de este periodo ya se empiezan, o las pinturas rupestres que actualmente encuentran vienen a partir de este periodo. Son pinturas rupestres, pequeñas esculturas de arcilla, de hueso, y la evolución del hombre alcanza la fase de hombre cromañón. ¿Por qué? Porque tenía una mayor capacidad para comunicarse. Ya empezaban a desarrollar sus medios de comunicación de una manera más formal, porque recordemos que desde los inicios del hombre, cómo se comunicaban con ruidos, con gestos, movimientos, señales e incluso señales de humo. Entonces, ya en la última etapa del Paleolítico, es decir, el Paleolítico superior, es cuando el hombre empieza a desarrollar una manera de comunicación, una forma de comunicación. En general, como características de este periodo paleolítico, tenemos que las poblaciones eran nómadas, solían moverse en pequeñas tribus y en grupos muy reducidos. Las principales actividades eran la recolección de frutos y la caza de animales. En este periodo se da el descubrimiento del fuego. El hombre se refugiaba primeramente en cuevas o cavernas y posteriormente en chozas muy precarias.
Se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias hechas con piedras, partidas, y posteriormente ya incluyeron materiales como la madera y el hueso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Ok. Después de la era paleolítica viene la mesolítica. Y hasta aquí nos quedamos, compañeros. En la mesolítica, porque no nos va a dar tiempo abarcarla en 2 minutos para que se vayan a preparar para su siguiente clase. Me faltaba también. Otra igual de las características de la era paleolítica. Antes de continuar, me regreso al paleolítico todavía. En el último periodo, como les dije, alcanza una frase de hombre Cromañón. Recuerden, después vamos a ver una imagen de la evolución humana. Cromañón se ubica en el último periodo del Paleolítico. ¿Por qué Cromañón? Porque los humanos desarrollaron ya la capacidad de comunicarse y de organizarse. Si primeramente se movían en grupos muy reducidos o prácticamente solos, grupos muy pequeños, después en el último periodo también, es decir, en el Paleolítico superior, los hombres empezaron a organizarse en poblaciones y empezaban a practicar la división de roles y funciones dentro de los clanes familiares, es decir, los hombres se iban a casar, las mujeres se quedaban a cuidar a los niños y a recolectar. Entonces, este rol de que los hombres se tenían que ir a trabajar y las mujeres en casa viene desde el periodo paleolítico superior. ¿Se dan cuenta? Desde la prehistoria, desde los primeros hombres, desde el origen prácticamente de la humanidad, viene esta clasificación de roles, específicamente en el Paleolítico superior. Los hombres cazaban, mujeres recolección y cuidar niños. Desde ahí se empieza a ver esta diferencia de roles, desde la prehistoria. Esa es otra característica. Podemos ubicarla en el desarrollo social de la humanidad en la era paleolítica, y es esta. ¿De acuerdo? También empezaban a practicar la pesca. Lo mismo, la pesca ya se empezó a practicar en el último periodo del Paleolítico. En el Paleolítico superior se empezó a practicar la pesca. ¿Por qué? Porque de hecho en el Paleolítico el clima era extremadamente frío. Entonces, si había recolección de frutos o pesca, ya fue en el último periodo del Paleolítico, porque generalmente el Paleolítico fue una era muy, muy fría. Fue la más prolongada de la prehistoria, pero fue muy fría. Entonces, no permitía aún la diversidad de frutos, la diversidad pues sí, de flora, y tampoco permitía como tal el asentamiento del hombre en un lugar pues definido. ¿Por qué? Porque el clima era extremadamente frío, las condiciones de clima no lo permitían. Por eso es que ellos tenían que ir de un lugar a otro buscando pues ahora sí el clima más favorable para que ellos pudieran sobrevivir. Y vuelvo ya a lo de la recolección y la pesca ya se dio en la última parte del Paleolítico, cuando las condiciones de clima empezaban a mejorar un poquito. Hasta aquí nos quedamos, compañeros, en el Paleolítico. La próxima clase seguimos o damos continuidad con el Mesolítico y los que siguen, el Neolítico y los de la Edad de los Metales. ¿De acuerdo? Bueno, por el momento les agradezco muchísimo el tiempo y la disposición. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.